Damos la bienvenida en el set de los desayunos de 24 horas al experto en seguridad Ricardo Camacho. Ricardo, buenos días, bienvenido a nuestro programa. Bueno, ha causado polémica, como le dijimos al inicio de este programa, la intención de crear una fuerza de seguridad paralela a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, que teóricamente va a ser armada y que se encargaría de la protección de las autoridades públicas, de las autoridades de gobierno. ¿Qué opina usted sobre esta iniciativa? Gracias, Janet, muy buenos días, un cordial saludo a ti y a los televidentes. A ver, mi papel como tú me has invitado es como técnico, ¿no es cierto? Y yo no doy opiniones políticas, o trato de no dar opiniones políticas. Yo creo que la creación del Cuerpo de Seguridad o Servicio de Protección Público es una idea interesante. Es una idea interesante porque no es única en el Ecuador. Es decir, si tú examinas desde Estados Unidos desde 1901, 1864 aparece el servicio secreto, pero propiamente se dedica al cuidado de los presidentes desde 1901. Y en América Latina se ha ido desarrollando este concepto, pero en base a estructura. Ahí viene lo interesante. Es decir, es una idea importante la discusión desde el servicio de protección a las autoridades, no por parte de Fuerzas Armadas ni de policía, sino por una estructura que estaría bien formada, y aquí podemos ir con los puntos a favor y en contra, si tú me lo permites. Claro que sí. Quizás tal vez señalar, no sé, históricamente, por qué ha sido necesario formar una estructura paralela a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para proteger a la autoridad civil. ¿Ha habido antecedentes, digamos, en donde ha sido pues lo más conveniente tener esta fuerza paralela? En el Ecuador no, hemos visto que en América Latina varios países han adoptado esta línea y se ha seguido los conocimientos de la principal potencia del mundo, que es Estados Unidos. Es decir, uno puede o no querer a los gringos, pero hay que aprender muchísimo de ellos. Es decir, tienen un servicio secreto donde tú tienes un FBI, que es la Policía Nacional. Tienes la policía local, la policía estatal, y tienes un servicio secreto que depende únicamente de la Casa Blanca. Es decir, el señor Trump llegó al poder y tiene un servicio secreto conformado por 6.000 personas, los cuales son 3.100 agentes especiales, 1.200 uniformados, 1.700 técnicos. Obviamente él no se va a quedar con los agentes de servicio secreto que le prestaban posiblemente Obama, al señor presidente Obama, porque eran muy cercanos, sino que cambiará y rotará. Eso es importante. Entonces, en los puntos a favor, por ejemplo, de la creación de este cuerpo, va a haber una carrera profesional, se racionalizarán los recursos y principalmente se señala que Fuerzas Armadas y Policía Nacional podría volver a sus tareas específicas que están contempladas en el artículo 158 constitucional. Porque en verdad un señor militar que va a la Casa Presidencial tiene una importante formación militar, pero no tiene la formación de protección a personalidad. Hay que seguir un curso especial de manejo, etcétera, para diferentes temas. Ahora vamos a los puntos en contra, mi querida Janet. De gobierno. ¿Cuál sería la razón por la que en este momento se está pensando en crear una fuerza de este estilo, cuando antes nunca fue necesario? Salvando este detalle que usted ha dicho, que cada uno debería dedicarse a lo suyo, pero ¿por qué antes no fue importante eso y ahora precisamente sí toma importancia este tema de que cada uno haga lo suyo y haya una fuerza especial para los funcionarios públicos? Recuérdate, mi querida Janet, que la Ley de Identidad y Seguridad Ciudadana fue presentada por el 2013, es decir, ha dormido el sueño de los justos en la Asamblea. Solo pasó el primer debate y ahora están bastante preocupados por llevarlo a segundo debate. Yo personalmente, como técnico, pienso que ese tema es interesante, pero hay que seguirlo discutiendo, hay que seguirlo analizando. Es decir, las cosas con apuro no salen bien. Yo pienso que la próxima asamblea sería pertinente, con la nueva comisión que se conforme en soberanía y seguridad, se discuta los puntos positivos y los puntos negativos. Por ejemplo, la selección, te decía yo, la dependencia, ¿de quién dependen? Los mecanismos de selección. Pero aquí es correcto que dependan del Ministerio del Interior, por ejemplo, como se ha planteado. Podría ser, yo creo que no le veo mal a la idea. Lo importante es que existan suficientes mecanismos de rotación. Es decir, mañana viene un nuevo presidente que le reemplaza a Lenín Moreno, al licenciado Lenín Moreno, presidente electo. ¿Va a querer el nuevo presidente quedarse con las personas que le protegían a Lenin? Entonces va a pedir una rotación de los agentes. Ya, pero ¿y ahí qué pasaría con los anteriores? Eso es lo que ocurre en el servicio secreto. O sea, aquellos que servían al presidente Obama de manera de servir a la nación,
pasan a servicios no muy cercanos al presidente, pero continúan una vida, porque el servicio secreto tiene una formación de 100 años. Para crear este cuerpo se necesitaría solo en doctrina, formación, capacitación, selección, por lo menos cerca de 1 a 2 años para tener formado el cuerpo. Para tener esa gran doctrina como tiene Estados Unidos, tendrá que pasar 10 o 15 años para tener un verdadero cuerpo que se deba a la nación, no al gobierno de turno. Eso debe quedar muy claro. Bueno, ahí habría también que ponerse a pensar en este momento en donde pues están pasando dificultades económicas, en donde el próximo gobierno tienen que entrar a resolver cosas mucho más urgentes para la población, pues crear esta nueva fuerza en este momento que me imagino demandará ingentes recursos, porque pues si se va a formar un cuerpo especializado como el Cuerpo Secreto de los Estados Unidos, tendrá que tener armamento pues adecuado, tendrá que tener formación, tendrá que tener permanente capacitación, medios de comunicación, etcétera. Entonces, pues también económicamente en este momento, pues no sería el más adecuado, tomando en cuenta que puede costar mucho o no. Por eso te digo que el tema es interesante y que merece una gran discusión. Pero sobre todo, mira, cuando todos los señores ministros en este gobierno, durante los 10 años que ha durado, han tenido ingentes protección de seguridad, patrulleros, gente de adelantada, es decir, no es lo mismo un señor ministro de Educación, que tiene menos riesgos, que el ministro del Interior o el ministro de Defensa. Entonces yo creo que también ha habido un exceso en el tema de seguridad durante estos 10 años y se pudo haber ahorrado muchos recursos. Y muchos señores policías y muchos señores militares pudieron haber regresado a sus labores profesionales. Yo creo que también hay que analizar desde ese punto de vista. Es decir, con la bonanza que existió petrolera, etcétera, también hemos visto que todos los ministros, y con todo derecho, tienen sus caravanas. Hemos visto que van con sirenas en medio de las vías, de los ecovías, de los trolebuses, etcétera. Pero eso hay que normar, es decir, a cada quien hay que darle de acuerdo a la seguridad y a lo que da el informe de riesgos. Ahora, ¿la Policía Secreta de Estados Unidos se dedica únicamente a proteger al presidente de la República o también, digamos, sirve de espía, digamos, de alguna forma para todo el entorno del presidente de la República? Excelente pregunta. El servicio secreto nace en 1864, especialmente porque no existía el FBI y el tema de falsificación. Es en 1901 donde matan a un presidente norteamericano, donde se decide que el servicio secreto se encargará de la protección presidencial del presidente, del vicepresidente y de sus familiares. En Estados Unidos la protección continúa para el presidente toda la vida. Ojo, porque el análisis de riesgo de un presidente Obama, que ha manejado la política mundial, no le puede dejar solo al día siguiente. En el caso del Ecuador, los presidentes que han terminado su mandato han tenido una protección mínima durante su salida, que ha sido de 1 año aproximadamente por parte de la Casa Presidencial. Claro, pero porque no ha implicado mayor riesgo. Los expresidentes de nuestro país caminan, pues, libres. Sí, yo he saludado con el arquitecto Sisto Durán Ballén, que cuando estaba vivo en la FIBECA, amable, cordial, es decir, el señor presidente acaba de hacer un decreto el día de ayer en donde él dice que se determina que el Estado le brindará un año de protección. 1 año y medio, dice, ¿no? 1 año y medio año para el vicepresidente, que puede ser prorrogado o disminuido de acuerdo a lo que informe el informe de riesgos. Pero ahora el presidente de la República se va a ir a vivir fuera del país, entonces es extensivo, tenemos ahí que el Ecuador le tiene que pagar toda esta guardia de seguridad en el país en el que va a vivir. Excelente pregunta, Janet, esa respuesta esa no la tengo yo. Yo tengo entendido que la seguridad que debe dar el Estado ecuatoriano sería en el país. En el extranjero, pues sería un costo muy alto para el país, pero eso no está claro en el decreto. Ahora, el decreto que expide el presidente de la República es ante pues la propuesta y seguramente la posible decisión de la Asamblea Nacional de no discutir este proyecto en esta Asamblea así corriendo, sino que se lo deje para que tranquilamente lo defina la próxima Asamblea Nacional, pues que está próxima ya a posesionarse. De acuerdo al análisis técnico que usted hace, ¿hay un entorno de tanta inseguridad alrededor del expresidente o del presidente saliente Rafael Correa?
Mira, todos los expresidentes han tenido su protección. Cuando un comandante de fuerza, es decir, un comandante de la Fuerza Aérea, del Ejército, de la Marina, sale de sus funciones, tiene durante un año protección. Tiene su vehículo, tiene su chofer y tiene su seguridad. Los comandantes de fuerza. El arquitecto Durán Ballén, cuando salió, que era un hombre ecuánime, un hombre muy querido por las personas, también se le dio protección, es decir, una protección mínima. Entonces tendrá que hacerse un estudio de riesgos para el señor presidente si se queda en el Ecuador, y lo que determina el decreto dice que para que exista una transición entre su vida pública y su vida privada. Pero claro, no podrá tener las mismas características de seguridad que tiene hoy día el presidente en funciones. Tendrá que tener, de acuerdo a los riesgos, lo que determina el estudio, si será 1, 2, 3 agentes que deberán acompañarlo. Pero la pregunta que tú te haces es una pregunta bien interesante. ¿El decreto avanza a la protección a Bélgica? ¿Si irán los agentes ecuatorianos a Bélgica a protegerles? ¿Se contratará una compañía extranjera? Eso no lo había pensado hasta llegar a tu noticiero y la pregunta que tú me haces. Bueno, pues esperemos que tengamos una respuesta. Sobre las perspicacias y las suspicacias que hay en torno a este proyecto, ¿se le puede comparar, digamos, este cuerpo de seguridad con lo que hay en Venezuela, que pues en este momento no solamente protege a los funcionarios públicos, sino que actúa en las calles en contra de la ciudadanía? Sí, es terrible lo que vemos en Venezuela, ¿no es cierto? Es una vergüenza internacional. Los círculos bolivarianos, los CDRs, gente disparando contra el pueblo, contra la oposición acusándole al gobierno, el gobierno acusándole de su época a Hugo Chávez Frías, ahora al señor Maduro. No, lo que yo entiendo de la creación de este cuerpo de seguridad es que sería una estructura. Por eso digo, lo fundamental es cómo se cree, como una verdadera estructura que se debe a la nación y no a un proyecto político. Porque la gente dice, esto ha generado temores. A mí se me acercó una persona y me dijo, señor Camacho, ¿y este cuerpo que quieren crear no va a ser igual a los de Venezuela? ¿O van a ser los señores que salían en el PIN y en la televisión practicando técnicas de seguridad? No, o sea, aquí los perfiles son fundamentales, es crear una estructura. Este cuerpo de seguridad no es que va a estar creado de la noche a la mañana. ¿Quién los va a formar? ¿Los va a formar Fuerzas Armadas? ¿Los va a formar policía o una organización de derecho privado internacional muy bien preparada? ¿Cómo van a ser los ascensos? De acuerdo al servicio público. Tienen que tener armas, por supuesto, si no, ¿cómo le van a defender al presidente? Pero ojo, el servicio secreto en Estados Unidos tiene tal poder que si el presidente de la República quiere parar la caravana para discutir con alguien o para parar en una farmacia, no lo permiten. Y el presidente puede enojarse con el agente secreto, decirle que le va a botar del puesto. Y el agente secreto no le hace caso. Lo que hace es tomarlo, y si hay una amenaza, inclusive lo arrastran, lo llevan hacia el avión presidencial, hacia un tanque, hacia el helicóptero presidencial o a la base secreta que tienen dentro de la Casa Blanca. Es decir, el servicio secreto tiene un gran poder encima del presidente, porque los protocolos y su estructura le permiten llevar en la contraria en temas de protección presidencial, porque los expertos son ellos, no el presidente de la República. Claro, ya no podría tener la última palabra, sino que se tendría que respetar el criterio de este cuerpo de seguridad. Ahora, en la experiencia también y el conocimiento que usted tiene, ¿dónde se forman estos cuerpos de seguridad que sirven a otros gobiernos? Aquí yo no sé si siguen teniendo colaboración, por ejemplo, de los Estados Unidos para la formación de militares y policías. He sabido también que hay una colaboración de China también. Sí, hay varios países que prestan protección, y por ejemplo, con colaboración, Chile, si quieren irse por el lado de los chinos, perfecto. Si quieren irse por el lado de Bielorrusia, por Rusia, por ejemplo, el servicio presidencial que tienen de protección. Los cubanos, históricamente, tú has visto, Fidel ha recibido una decena de ataques y tiene un excelente servicio. Es decir, existen diferentes líneas y diferentes corrientes. Lo importante es que las personas que capaciten a este posible creación de cuerpo de seguridad, tiene que ser creado en función de la nación. El agente que venga a servir al servicio de protección presidencial no se debe al gobierno de turno, se debe a la nación. El agente secreto en Estados Unidos que salva a Trump, salva al presidente Obama, al presidente Clinton, no es por simpatía o antipatía, es porque está defendiendo a la figura que es el presidente de la nación de los Estados Unidos, y es un honor morir por el presidente de los Estados Unidos.
Así debería ser la posible estructura si es que se llega a crear. Ahora, esta discusión tiene que ser larga, tiene que ser una discusión abierta, y por eso yo creo que la nueva asamblea, con sus nuevos legisladores, asambleístas, debería discutir a fondo este tema. Perfecto, Ricardo. Muchísimas gracias por estar esta mañana ayudándonos a analizar este tema.